Bien, vamos a abrir las Biblias en Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. Efesios 4. Dice la palabra del Señor, verso 13 en adelante: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar un momento más. Dios mío, te damos muchas gracias por esta mañana santa en tu nombre, por este tiempo especial, Señor, en el que podemos juntarnos unánimes para buscar tu palabra, para buscar tu rostro. Señor, tráela aquí, muéstrate aquí, revélate, Señor, en los corazones, y que tu palabra pueda fluir, Señor. Utiliza mis labios de una manera limpia, transparente, coherente, Señor, donde tu Espíritu pueda hablar y tu Espíritu pueda traer hoy aquí palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, a un varón perfecto. Sabéis que todas las personas cuando van naciendo, o sea, cuando van creciendo, hay un tiempo en la vida donde uno va forjando un poco su carácter. A veces las influencias buenas o malas para un niño en su niñez afectan luego después en el carácter que formarán después. Pero cuando van pasando los años y uno forja su carácter y lo forja y va teniendo su manera de ser, a medida que van pasando los años cada vez es más difícil cambiar ese carácter. ¿Amén o no? Tú ya tienes una forma y muchas veces viene alguien a decirte que eso no es así y te cuesta adaptarte a una nueva forma o a que tu carácter se amolde de una nueva manera. Por eso aquí la palabra nos insta, nos llama a que todos lleguemos a una medida de fe, a una misma estatura de conocimiento de la palabra, al conocimiento del Hijo de Dios, de tal manera que Él pueda revelarnos quién es Él y quién es Él en nosotros. Y eso empieza a cambiar nuestro ser mismo, empieza a cambiar lógicamente nuestro interior, y en definitiva se convierte también en un cambio de carácter. Sabéis que la Escritura nació hace más de 3.500 años, cuando antes de Cristo, y empezó a hacerse ya por signos o jeroglíficos, y muchos años después empezaron a inventar los primeros alfabetos, fueron los fenicios, y tiempo después empezaron a adaptar las letras con nombres y a tener un conocimiento acerca de ese alfabeto. Todo tiene un seguimiento que se ha ido perfeccionando. Apareció la xilografía, que consistía en grabar, por ejemplo, planchas de tinta y poder imprimir algún tipo de dibujo en algún tipo de papel o soporte. Y luego alrededor del 1400 después apareció Gutenberg y empezó a inventar, por decirlo de alguna manera, la primera imprenta o los primeros modelos donde con una máquina un poquito especial, parecía como si fuese una máquina de exprimir uvas, cogían piezas que las ensamblaban para convertirlas en letras, y esas formas de letras al final formaban palabras, y así empezaba la primera imprenta.
Luego hubo incluso una escritura completa de la antigua Torá, de Gutenberg, de la palabra de Dios, que también la hizo de los primeros manuscritos originales. Y luego fueron apareciendo, lógicamente, con el tiempo, otro tipo de elementos de impresión o de grabado, el dulce, diferentes procedimientos para tintas o fotomecánicos, etcétera, etcétera, y hasta lo que hoy conocemos en día, que es el offset o la tinta, la impresión en tinta o serigrafía con planchas máster y luego se hacen copias. Todo esto ha ido evolucionando hasta que hoy en día podemos hacer cualquier cosa. Puedes ir a cualquier empresa y te pueden hacer cualquier gráfico, cualquier imagen, cualquier fotografía, e incluso ya hasta en 3 dimensiones. Ahora están haciendo impresoras en 3 dimensiones, ¿las habéis visto? Que llevan una pasta especial y es una impresora que le das las coordenadas en 3 dimensiones y te hace un holograma, pero en 3 dimensiones. Y todo eso va evolucionando. Y hoy en día tú vas a cualquier copistería y puedes llevar un máster, digital, lo llevas en un pendrive, en un USB, te lo meten en imprenta y de ese máster original pues te sacan cientos, miles, millones de copias y réplicas iguales a la original. Dice Romanos 8:29. Ya os explicaré por qué os estoy hablando de todo esto. Romanos 8:29. Dice la palabra del Señor: leemos desde el 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Presta atención a este versículo que estamos leyendo, porque a los que antes conoció también predestinó. Cuando el Señor ya conoce lo que va a hacer con tu vida, te da ya un destino. Predestinó, te da un destino. Pero el destino tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu destino? Que seas un gran empresario, que tengas una gran familia, que llegues a la política y seas alguien reconocido, alguien famoso. ¿Cuál es tu destino? Lo acabamos de ver. Predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. De tal manera que la impresión celestial, por eso te estaba hablando antes de cómo se llegó a crear las impresiones que hasta el día de hoy conocemos. La impresión celestial que Dios predestina para nosotros es que podamos estar hechos conforme a la misma imagen de Cristo. Él es el máster perfecto. Él es la serigrafía o el máster en offset de tinta perfecto que sella nuestras vidas para conformar una imagen igualita a la suya. Pero tú y yo no podemos crear una imagen que se parezca a la de Dios. Tú y yo no podemos crear una imagen, por más adelantos que haya en la vida, por más conocimiento, por más ciencia, tú y yo no podemos crear un corazón conforme al corazón de Jesucristo. No podemos imitarlo humanamente. Nosotros tenemos ciertas revelaciones de su palabra, de las Escrituras, de cómo fue Jesús, de cuál era su caminar, de cuál era su carácter, de cuál era su comportamiento. Pero tú y yo no podemos imitar como si fuese a dar los buenos resultados lo que es Jesucristo mismo en sí. Hay un creador, hay un solo creador, hay un solo creador de toda la producción que existe: cielos, universo, espacio, tierra, ser humano, todo lo que existe. Y
Ese creador es Dios. Dios ejerce de máquina impresora. Dios ejerce de creación para nosotros mismos. Y Dios hace al hombre y nos da un manuscrito, nos da una plancha que pueda copiarse en nuestra vida para hacer nuestras vidas perfectas. O sea, Dios mismo es como el experto en serigrafía, el experto en imprenta, que crea una plancha perfecta, un máster. Así es como se trabaja en imprenta. En imprenta, para hacer un periódico, para hacer una revista, se trabaja con planchas. Son unas planchas parecidas como de aluminio, son unas planchas grandes que llevan el máster de entintado que luego van a fotocopiar en el papel. Dios crea ese máster, crea esa